Concretamente, entonces, le pregunto si está usted preocupado por lo que en realidad va a ser un cargamontón sobre diversos aspectos. No solamente se ha tocado el tema de pesquería ahora de manera tremenda, diciendo hay un faenón, estamos frente a un faenón en el sector pesquero, sino que probablemente se extenderá a muchas otras áreas de la administración. Ya se ha hablado también del seguro social, etcétera. ¿Teme usted que en definitiva se va a encontrar pues empeñado en una serie de juicios y demandas? Querido Raúl, yo no temo porque me parece un procedimiento democrático. Estas son las reglas de nuestra democracia. Algunos las aplican con apasionamiento y afán político, pero es un derecho de los poderes públicos investigar lo que se ha hecho antes. Lo único que quisiera decir es, yo estoy de acuerdo absolutamente en que se investiguen las obras y los actos para ver si hubo corrupción, sobreprecio, y se convoque a las autoridades, a las empresas supervisoras de las obras. Todo puede y debe ser investigado, y si se encontrara algún acto de corrupción hay que denunciarlo y sancionarlo. En lo que a mí toca, tengo tranquilidad y la conciencia limpia. Ahora, permítame decir algo sobre esto de la pesquería. Yo estoy absolutamente sorprendido de alguna ignorancia que existe en el tema. Dice el señor ministro que desde hace 15 años se vienen poniendo multas a las embarcaciones y que no se han cobrado. Pero lo que se ignora es que cuando usted pone una multa, la empresa multada automáticamente o pone un recurso de amparo o va al Poder Judicial y allí el cobro se queda entrampado años de años. De manera que estoy seguro que el señor Villasante o el señor Nava o el señor Rey, con los expedientes uno por uno en la mano, podrán demostrar que esos cobros de multas están detenidos en los procesos judiciales, pero no es que el Estado no haya querido cobrar. Y en todo caso, estamos hablando de los últimos 15 años, no solo del gobierno que me tocó presidir. Una de las preguntas que se hace uno en el caso de la pesca es que su gobierno se esmeró en ordenar la pesca con la ley de cuotas, que vamos a decirlo, benefició no solo la pesca y no solo la extracción del recurso, sino algunos empresarios que obviamente hoy día pueden pescar con más tranquilidad. ¿Se tomó en cuenta las multas que estos empresarios tenían a la hora de darles cuotas y a la hora de asignarles la posibilidad de pescar? Porque da la impresión que el Estado ha dado mucho y que no necesariamente ha recibido de la misma forma de determinados sectores empresariales. Es bueno aclarar eso, el Estado no ha dado nada. Había una cantidad anual que se extrae y no puede extraerse más. Y todas las embarcaciones del Perú tenían una historia de extracción de los últimos 4 o 5 años. Entonces, para que no hubiera ningún favoritismo, lo que se hizo es hacer una historia de la embarcación y ver cuánto pescó en los últimos años, y esa es la cuota que le toca. ¿Y la historia de deuda fue tomada en cuenta? No, pues, porque si la deuda está en el Poder Judicial, discutiéndose en el Poder Judicial, cuando a usted le ponen una multa, usted tiene el derecho de recurrir a la propia autoridad o después al Poder Judicial, donde se queda años discutiendo si la multa está bien aplicada o no. Entonces, ¿cómo podría uno decir, a usted no le doy porque le puse una multa antes? Eso supondría un juicio penal por abuso de autoridad, porque estoy prejuzgando lo que va a decir el Poder Judicial. Creo que hay que tener muy claro. Pero vamos, doctor García, a un pensionista se le quita la posibilidad de atenderse en el Seguro Social mientras su caso sobre las pensiones termine de verse en Poder Judicial, y a un pesquero le damos posibilidad de pescar cuando debe miles de soles y todavía su caso no ha sido resuelto. Perfectamente el Estado se podría haber inhibido. La pregunta es por qué el Estado nunca se ha puesto lo suficientemente fuerte cuando al que le deben es a él. Bueno, primero porque solo en una democracia como la nuestra y con instituciones independientes, el Poder Judicial es el que determina si finalmente debe o no. En el Perú se ponen muchas multas, pero si la persona reclama hasta el final, solamente al final se sabe si debe o no. Ese es el problema. Es decir, la autoridad es una parte, el multado es otra parte.
Son dos partes que tienen cada uno su punto de vista y le corresponde al Poder Judicial dirimirlo. Bueno. Ahora, si a un pensionista le quitan el derecho de atenderse a un hospital porque no pagó o porque no se acreditó, bueno, ese es un instrumento de defensa de la Organización de Previsión o de la Seguridad Social. ¿Usted acepta que en efecto pueden haberse presentado y se han presentado muchos casos de corrupción durante su administración y que conviene en todo caso averiguar y saber si en efecto se tomaron las acciones preventivas necesarias? Bueno, querido Raúl, no se olvide usted que mi gobierno ha sido democrático. Esto no fue una dictadura donde no hubiera medios de comunicación o el Poder Judicial dependiera del presidente o el Parlamento estuviera encadenado o cerrado por el presidente. De manera que aquí se habla como si hubiera terminado el general Alan García una dictadura donde encubrió todo y que ahora vamos a hacer la luz sobre eso. Han tenido 5 años los parlamentarios, donde el APRA tenía minoría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los medios de comunicación y finalmente toda la ciudadanía. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando se hace una investigación como si hubiera actos dramáticos, oiga, ha habido democracia, capacidad de denuncia y todo lo que se dice ahora se ha denunciado. Señor García, de acuerdo con usted en que la corrupción es un mal endémico en el que está involucrado toda la sociedad, pero también tendríamos que tratar de puntualizar a quién le compete qué aspecto para resolver la corrupción en nuestro país. Y me refiero específicamente al tema del partido de gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad de usted como presidente que encabezó un gobierno del partido aprista con los funcionarios que de alguna manera robaron o no hicieron su gestión adecuadamente? ¿Qué trabajo ha hecho el APRA para ver quiénes de las personas que colocó en el gobierno con justo derecho, porque no tiene todo el derecho del mundo a colocar a gente de su partido en el trabajo, hicieron un trabajo limpio? ¿Y qué va a pasar si es que, como es predecible, haya varios personajes del partido que hayan estado involucrados en estos actos de corrupción? Ya, pero no le cargue la pluma al partido. Recuerde usted que en los gabinetes de 17 miembros, el máximo que hubo fueron 5 apristas, ¿ah? Así que no diga que la integralidad fue de apristas. El otro día... De acuerdo, pero no teníamos 10.000 ministros, ¿no? Entre a una persona que decía que había 10.000 denunciados régimen aprista. Y resulta que los 10.000 denunciados son 8.000 de los municipios que ninguno es aprista y de las regiones que ninguna, salvo una, es aprista. Bueno, le quedan 2.000, señor García, 2.000 igual es un montón de gente. Evidentemente, todos los que tenemos la primacía en un momento durante 5 años en hacer o no hacer las cosas, intentamos hacerlas. Creo que con democracia y con transparencia se reduce efectivamente la corrupción y no llega a los niveles grotescos en los que ha llegado muchas veces en nuestro país, cuando no había suficiente democracia. Pero yo no soy de los que eluden responsabilidades. Me hubiera gustado, con las medidas que se tomaron, detener mucho más a cualquier acto de corrupción que hubiera en el 1.000.000 de empleados públicos, que dependen también de municipios y regiones, pero se ha hecho lo que se ha podido. Esta es la verdad. Yo, por lo que a mí toca, señora, yo tengo la conciencia limpia. Y no con, de acuerdo, y no con casos... Sabe, como abogado, que las responsabilidades penales son de quien delinque. Y ya no hablando de casos de corrupción, expresidente García, sino sobre un tema que se discutió mucho y es el acuerdo que llegó este gobierno con el aporte minero, que es sustancialmente mayor al que consiguieron en el gobierno anterior con el óvulo. ¿Considera usted que la negociación que llevó a cabo su gobierno no fue lo suficientemente, no sé si fuerte, o no se presionó demasiado a los mineros, o de repente aceptaron condiciones impuestas por el sector privado? Bueno, me sorprende que usted diga que en mi caso fue óvulo y en el actual gobierno aporte. Hay una pregunta sesgada en ese caso. Bueno, en el caso de ustedes era voluntario, en este caso no lo es, señor García. En este caso también es voluntario, perdón. No es voluntario porque está sujeto a las sobreganancias. Y en todo caso todavía ni se sabe cuánto va a ser y en qué momento y por qué forma se va a cobrar. No adelantemos temas. Pero lo que le digo es una cosa muy simple. Primero, es el mismo procedimiento. Es decir, negociar con las empresas por primera vez en mi gobierno y decirle entreguen una cantidad anual voluntariamente, es decir, más allá de los impuestos. En este caso lo que se ha dicho es exactamente lo mismo. Vamos
a mantener el nivel tributario que está establecido en los contratos y va a haber un aporte, que significa no impuesto, un aporte. Es decir, que si nosotros no hubiéramos comenzado eso, no hubiera podido hacerse lo mismo por un poco más de dinero. Para entenderlo, señor García, más de dinero. ¿Cómo que el aporte es el mismo? Mi gobierno, señor García, el precio del oro, permítame terminar, era de $1,100 la onza. Ahora ha llegado a $1,900 la onza. Es casi el doble y por consiguiente, si el aporte existe, tiene que ser mucho mayor. Eso es obvio, no es que se negocia mal o se negocia con menos fuerza. De acuerdo, pero durante su gobierno, si el oro subía, durante su gobierno, si el oro subía, los mineros seguían pagando exactamente la misma cantidad al año. Eso es lo que ha variado ahorita. Que primero no es voluntario, sino que va de acuerdo con la ganancia que tenga la minería. Segundo, está sujeto a la ganancia del minero. Pero déjeme decir lo siguiente, esta es una negociación que se hace al comenzar el gobierno y en este momento se ha hecho. Entonces, si el oro pasó de 1,000 a 2,000 casi, de 1,100 a 1,900, es obvio que tenga que subir el monto del aporte voluntario, repito, no es un impuesto, salvo que nos envíen un proyecto de ley para saberlo, ¿no? Pero en todo caso, creo que es un poco mejor por los precios, pero es el mismo procedimiento. O sea, seguimos en la lógica de la economía de mercado, de convocar a la inversión. He visto con satisfacción que el presidente recibe también a los empresarios en Palacio de Gobierno. He visto también que se dice que se van a garantizar las estabilidades económicas y macroeconómicas de nuestro país. Por consiguiente, yo sí creo que se está haciendo hasta el momento un buen trabajo y que si se puede prosperar en algunas cosas, porque el Perú está mucho más grande que en el año 2006. No se olvide usted que hemos crecido casi la mitad en 5 años. Eso se olvidan ahora todos. ¿Y qué fue de los 132,000 obras que están ahí, que las entregué en radioprogramas para que las verifiquen? Y los 15,000 pueblos electrificados, o los 850,000 títulos y los 10,500 kilómetros de carreteras. ¿Todo eso se borra ahora? ¿Todo eso no existe? ¿No hubo 2,500,000 empleos ni reducción de la pobreza de 48 a 30? No seamos injustos también. Bueno. Doctor García, volvamos al motivo de la conversación de hoy día. Lo importante es que usted esté enteramente dispuesto a someterse a todos los casos, juicios, investigaciones, usted más todos aquellos que lo acompañaron en la gestión, ¿no? Evidentemente. Y que sea además comprendido que en efecto eso forma parte de los usos y costumbres de una traslación democrática. Es así, cuando uno aceptó unas reglas, las cumple y las sigue. Yo nunca he cambiado reglas en el camino, ni he cambiado constituciones para reelegirme, ni he cambiado las normas. El Perú y sus normas y sus costumbres son así, para eso he sido presidente y a eso tengo que someterme. Simplemente, ahora, si se dice el estadio no tiene pista atlética, jamás la tuvo, porque ahora se exige 2 pistas atléticas para que pueda haber una competencia mundial. Eso es lo que no sabe una persona que visitó el estadio. Pero si se dice por qué no se hizo otra pista atlética y al mismo tiempo se aumentó el número de butacas, bueno, hay un contrasentido, porque se hacía una cosa o se hacía la otra. Pero no llamen al presidente de la República o expresidente a explicar eso. Para eso está pues el ministro correspondiente o el director de construcciones y de centros deportivos, ¿no?